Arranquemos con ondas. Vamos a hablar de mucha teoría de esto, ¿sí? Tiene mucha teoría. Y bueno, primero definamos lo que es una onda. Una onda es una ¿qué? Es una perturbación, ¿sí? Es una perturbación que se propaga en el medio, ¿sí? En el medio o en el vacío. Entonces, una onda es una perturbación que se propaga en el medio o en el vacío. Ese medio puede ser gaseoso, puede ser sólido, puede ser líquido, o también se propaga en el vacío. Entonces, tenemos dos grandes grupos de ondas, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos de ondas. Tenemos las ondas mecánicas y tenemos las ondas electromagnéticas. Dentro de las ondas mecánicas vamos a tener justamente lo que es el sonido, ¿sí? El sonido es una onda mecánica. Y también en las electromagnéticas tenemos nada menos lo que es la luz. Cuando hablamos de ondas mecánicas, ¿sí? Cuando hablamos de ondas mecánicas, necesitan obviamente sí o sí un medio. Necesitan un medio. Y la electromagnética no necesariamente necesita un medio, sino que se propaga en el vacío. O sea, no hay ningún medio y la onda electromagnética se propaga igual. Bien, ¿qué tema tendríamos que mencionar, ¿sí? De las ondas mecánicas? En este caso, que solamente estamos analizando el sonido y la luz. El sonido es una onda transversal, ¿sí? Es una onda transversal. La luz es una onda, perdón, al revés, ¿sí? Al revés. Pensé que había escrito acá luz. La luz es una onda transversal, y el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué significa que sea longitudinal? Que se propaga en la misma dirección, ¿sí? En la misma dirección y sentido de propagación. Se propaga, ¿sí? O oscila, pongamos así mejor. Pongamos acá mejor así. Oscila, ¿sí? En la misma dirección y sentido de propagación. Así lo escribamos. Mejor definido. Y obviamente la transversal oscila en sentido, ¿sí? Oscila en forma perpendicular, pongamos así. En forma perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? Por ejemplo, una onda longitudinal. ¿Cómo podríamos decir que se propaga en la misma dirección y sentido? ¿Sí? Y una onda longitudinal hace esto. Empieza desde acá, llega a un punto y como que vuelve y empieza y vuelve de nuevo para adelante.
¿Mm? Llega a un punto, vuelve para atrás y se va de nuevo para adelante. ¿Sí? Entonces la onda se está propagando en la misma dirección y sentido de propagación. O sea, esa es la propagación. Tiene esta dirección. La onda entonces oscila, tiene una oscilación en la misma dirección y sentido de propagación. En cambio, la onda transversal, que es la luz, ya es más visible, ¿sí? Ya es más visible. Una onda transversal la podemos representar de esta manera. ¿Mm? Bien, ¿estamos hasta ahí? Fíjense que la onda se oscila en forma perpendicular al sentido y la dirección de propagación. Esta horizontal es la dirección y el sentido de propagación, pero la onda transversal oscila en forma perpendicular. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son los parámetros o variables que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los parámetros o variables que debemos saber de una onda? Parámetros o variables. Primero que nada, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la velocidad de propagación, ¿sí? Velocidad de propagación, obviamente la onda tiene una velocidad de propagación. También velocidad, esto le llamamos velocidad de propagación, también tiene lo que se llama longitud de onda de lambda, ¿sí? Esto es una letra griega, eso le llamamos longitud de onda. La longitud de onda es desde cuántas ondas, desde un punto de una onda a otro punto de una onda, ¿sí? ¿Cuánto mide esa longitud? Desde este punto, supónganse, usted agarra cualquier punto de la onda. En este caso es más visible que esta, ¿sí? Entonces, vamos a visualizarlo acá. Yo tomo un punto de la onda y tengo que tomar el mismo punto en la otra onda. Eso es mi longitud de onda. Podríamos decir que la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda, en este caso lo estamos tomando de crestas, ¿sí? Crestas, porque las puntas de las ondas se llaman crestas. Las partes de abajo se llaman valles. En este caso, si ustedes quieren medir la longitud de una onda, tienen que tomar dos puntos iguales de una onda. Entonces, esa es la longitud de onda. Obviamente, si hablamos de longitud, unidades de metros de longitud. La velocidad de propagación, metros por segundo. Entonces, las partes de abajo, valles. La parte de arriba, crestas. ¿Sí? Para medir una longitud de onda tendríamos que tomar dos puntos de la onda y tiene que ser la misma. Si yo tomo un punto acá, tengo que tomar en la otra onda, tengo que tomar el mismo punto para medir su longitud de onda. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos que saber de una onda? La amplitud. La amplitud en la longitudinal es esa distancia de oscilación. La longitud en la longitudinal es la distancia de oscilación. ¿Sí? A eso le podríamos mencionar la amplitud. Acá tengo otra amplitud, acá tengo otra amplitud, acá tengo otra amplitud. En la transversal, la amplitud es del sentido o de la dirección de propagación a la cresta. ¿Sí? Eso es la amplitud, ese tamaño. De la dirección de propagación a la cresta. ¿O de qué más? De la dirección de la propagación al valle. Eso también es una amplitud. Es el alto de la onda. ¿Estamos? Y la amplitud también se mide en metros, porque es un tamaño.
Tienen que saber diferenciar. Acá tienen la longitud que está oscilando de esta manera, ¿sí? Oscila de esta manera, así, 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 y se va para la derecha. En cambio acá oscila de esta manera, perpendicular al sentido de propagación. ¿Qué más tenemos que saber? Que el tiempo que cumpla en hacer un ciclo la onda, el tiempo que cumpla en hacer un ciclo la onda le vamos a llamar periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el periodo? Tiempo que tarda en cumplir un ciclo. ¿Sí? La onda cumple varios ciclos, ¿sí? Cumple varios ciclos. Entonces, yo necesito saber en qué tiempo, cuánto tarda en hacer la onda un ciclo. Eso es el periodo. Y obviamente tenemos la frecuencia. ¿Estamos? ¿Qué es la frecuencia también? Bueno, la frecuencia la podemos deducir o podemos decir directamente de que la frecuencia es la inversa al periodo, 1 sobre t. La frecuencia es 1 sobre periodo. En otras palabras, ¿cuántas oscilaciones pasan por un segundo? ¿Sí? ¿Cuántas oscilaciones pasan por un segundo? Eso es la frecuencia. Ya que mencionamos una formulita de la frecuencia, 1 sobre t, también necesitamos saber las fórmulas de la velocidad de propagación, ¿sí? Que está relacionada con la longitud de onda. La amplitud es una característica de la onda, nada más. La amplitud es una característica de la onda, ustedes no la tienen que calcular. Lo único que van a calcular ustedes son la velocidad de propagación, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo. Entonces, la velocidad de propagación es igual a ¿qué? A la longitud de onda sobre el periodo. ¿Sí? Esa es una manera. Y la velocidad de propagación también es igual a ¿qué? A la longitud de onda por la frecuencia. Acá mencionamos cómo calcular la frecuencia, pero también podemos sacar el periodo. Si paso multiplicando el periodo, paso dividiendo la frecuencia, me queda que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Bien. Estamos ahí hasta la parte general de lo que es una onda. ¿Qué más tenemos que mencionar acerca de una onda? Vamos a sacar acá una flechita que no transporta, ¿sí? No transporta energía. No transporta materia, porque energía sí transmite. No transporta materia. Sí transporta energía. Así. ¿Vamos? No transporta materia, sí transporta energía. La onda también tiene una velocidad que no es infinita, ¿sí? Tiene una velocidad finita. Entonces, la onda es una perturbación que se propaga en el medio o en el vacío. No transporta materia, sí transporta energía y tiene una velocidad finita. Una onda puede ser mecánica, puede ser electromagnética. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido. ¿Sí? El sonido tiene una característica de que es longitudinal, una onda longitudinal que oscila en la misma dirección y sentido. En la electromagnética tengo una luz, un ejemplo de onda, que se propaga en el vacío, es una onda transversal, que oscila en forma perpendicular a la dirección de propagación.
Acá más o menos vemos la representación. Y tenemos los parámetros de una onda. Que los parámetros de una onda, o variables de una onda, es tanto para la longitudinal como para la transversal, ¿sí? O sea que para la transversal vamos a tener también velocidad de propagación, vamos a tener longitud de onda, para la longitudinal también. Bien. ¿Qué más tenemos que saber de acá? Vamos a hablar ahora específicamente de lo que es la luz. Vamos a hablar específicamente de lo que es la luz. No vamos a definir realmente lo que es la luz, ¿sí? O sea, no vamos a profundizar, solamente vamos a tirar una definición así simple nada más. ¿Qué es la luz? Es un fenómeno ondulatorio que no requiere un material de propagación. Ya sabemos por qué, porque es una onda electromagnética. La luz es un fenómeno ondulatorio que no requiere de un material de propagación. Como mencionamos, acá dice algo de lo que es una onda, ¿sí? Pero si realmente hablamos de lo que es una onda, hay mucha controversia con respecto a lo que es la luz, ¿sí? Algunos dicen que es una partícula, otros directamente dicen que es una onda. Pero nosotros, en este curso, ustedes, ¿sí?, lo van a estudiar a la luz en forma de rayos. Van a estudiar a la luz en forma de rayos. O sea, se van a remitir más que nada a la óptica geométrica. Porque también existe la óptica física. Y ahí ya analizamos la luz como onda. Pero esta rama ustedes no la estudian. Solamente van a estudiar a la luz en forma de rayos. O sea, solamente la rama de la óptica geométrica. Primero que nada necesitamos un dato muy importante. La velocidad de la luz. La velocidad de la luz nosotros la vamos a representar por una letra C. ¿Cuánto equivale la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Este dato es importante, ¿sí? Este dato es importante. Ahora supónganse que acá tengo un espejo. Esto es un espejo. Ahora viene un rayo de arriba y va a golpear al espejo. ¿Qué es lo que va a pasar con el rayo incidente? Se va, en este caso, como yo tengo un espejo, ese rayo se va a reflejar. ¿Estamos? Porque por los espejos los rayos rebotan. Y cuando cuando rebota el rayo, se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Entonces, viene un rayo, golpea el espejo, automáticamente se genera una especie de normal. Se genera una normal. Vamos a ponerla justo en este punto, una perpendicular al espejo, con línea de puntos. A eso lo vamos a llamar normal. Bien, entonces, este rayo está viniendo con un ángulo de incidencia. Ese rayo está viniendo con un ángulo de incidencia. Y como se refleja, como se produce la reflexión, que lo estamos analizando ahora, el rayo se refleja o sale disparado con el mismo ángulo.
¿Mm? O sea, ¿qué vamos a decir acá? Que el rayo de incidencia, siempre el rayo de incidencia o el ángulo de incidencia es con la normal. ¿Sí? El ángulo de incidencia es con la normal. El ángulo de reflexión es con la normal. ¿Y cómo son estos ángulos? Son iguales. Esa es la característica principal de una reflexión de la luz. Que los ángulos son iguales. Nada más que eso. Entonces viene un rayo. Obviamente un rayo, nosotros cuando vemos a nuestro alrededor tenemos una luz muy fuerte, o sea que hay muchos rayos. Pero para el análisis y para el estudio se considera unos cuantos rayos nada más. Y bueno, con uno solo basta para analizar. ¿Qué es lo que hace este rayo? Golpea el espejo y se refleja. ¿Mm? Cuando los rayos golpean espejos, ¿sí? Se reflejan. Entonces, se produce la reflexión de la luz, donde yo tengo un ángulo de incidencia con la normal y obtengo un ángulo de reflexión con la normal. Esos ángulos son iguales. Este es el rayo de incidencia y este es el rayo reflejado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Vamos al que sigue. Ahora supónganse que viene un rayo del aire, o sea, están en el medio aire, un rayo incidente, pero ese rayo ahora entra en una superficie más densa. ¿Sí? Imagínense que esta es la superficie que tienen ahora. Esa superficie puede ser agua. Ahora el rayo está entrando en una superficie más densa. ¿Mm? Como el rayo está entrando en una superficie más densa, o sea el agua, porque la densidad del agua es más que la del aire, ¿qué es lo que va a pasar con el rayo? No se va a reflejar, ¿sí? No se va a reflejar. Lo que va a hacer el rayo ahora, obviamente, como todo rayo, cuando golpea una superficie aparece una normal. Eso es importante. Entonces yo tengo que sacar una normal de la superficie. Esa es la normal. Como ahora el rayo está golpeando la superficie más densa que es el agua, lo que va a pasar con el rayo es que ya no se va a reflejar, ¿sí? No se va a reflejar, no va a volver de nuevo a donde estábamos nosotros. Ahora el rayo está entrando al otro medio. Y como está entrando al otro medio, la dirección, ¿sí? La dirección del rayo de incidente ya no va a ser la misma, ya no va a continuar con la misma dirección, con la misma diagonal. Como está entrando en una superficie más densa, lo que va a pasar es que ese rayo se va a refractar. ¿Sí? Se va a refractar. ¿Qué significa eso? Que va a cambiar de dirección. Y en este caso, fíjense, acá yo tengo un medio, que es el aire. Acá estoy en el aire. ¿Mm? Acá abajo estoy en agua. Hay un coeficiente, cuando hablamos de óptica geométrica, que involucra lo que es el aire y le vamos a llamar N1 arriba y abajo le vamos a llamar N2. El N1 y el N2 son índices de refracción. Son números. ¿Sí? Índices de refracción. Bien, entonces, este rayo viene de un medio, o sea que tiene un índice de refracción. Acá entra otro medio que tiene otro índice de refracción. Y como, a ver, ¿quién será más grande? ¿El índice de refracción en el aire o el índice de refracción en el agua? El índice de refracción en el aire. No, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a definir lo que es el índice de refracción. El índice de refracción es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación en el medio. Cuando este rayo
viene con una velocidad. Fíjense, viene del aire, ¿sí? Viene del aire. Cuando golpea una superficie más densa, ese rayo pierde velocidad. O sea que este número, ¿qué es lo que pasa? Disminuye, ¿sí? Disminuye. Entonces, ¿quién aumenta? El índice. Entonces, en el agua es más grande que en el índice del aire, ¿sí? En este caso estamos entrando a un índice mayor que es comparado con el aire. Ah, profe, yo acá tengo los apuntes que saqué de los apuntes de cátedra y Ujú. justamente al lado de cada gráfico me aparece el gráfico primero de refracción. Parece que N1 es mayor a N2 y en el de sí, estaba hablando bien, en el de refracción me parece que N1 es más chico que N2. Es esa la explicación del por qué. Claro. ¿Mm? Porque viendo el gráfico, si vamos al caso, el ángulo de reflexión es más chico. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos, ¿sí? Pero la cuestión es que estamos pasando de un medio menos denso a otro medio más denso. Como estamos entrando a un medio más denso, el rayo pierde velocidad, disminuye su velocidad de propagación. Por lo tanto, ¿quién aumenta? El índice de refracción. ¿Estamos? Entonces, como estamos entrando de un índice de menor a mayor, ¿sí? Un índice menor a mayor, ahora lo que va a pasar con el rayo se va a refractar. Eso es lo que habíamos mencionado. ¿Sí? O sea, que en otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Pierde o se desvía. Se desvía de su dirección. Y como estamos pasando de un índice de menor a mayor, lo que va a hacer el rayo refractado se va a acercar a la normal. ¿Estamos? Y tengan en cuenta esto que es muy importante. Cuando pasemos de un medio de índice de refracción menor que el otro, obviamente, el rayo se refracta, pero ¿para dónde se va? Se acerca a la normal. ¿Cuál es el ángulo incidente? Recuerden que el ángulo incidente es el rayo con respecto a la normal. Este es el ángulo incidente. ¿Cuál es el rayo refractado? El rayo con la normal y el rayo, ¿sí? La normal y el rayo. Ese es el ángulo refractado. Entonces, cuando pasemos de un índice menor a un índice mayor, el rayo lo que hace es acercarse a la normal. Eso es una situación. Hay muchas situaciones. El índice de refracción del aire vale 1. El índice de refracción sí o sí tiene que ser mayor o igual a 1. No puede ser menor que 1. El índice de refracción, en este caso del aire, arriba, es igual a 1. Pero un índice de refracción siempre tiene que ser mayor o igual que 1. Bien. ¿Qué otro ejemplito podríamos tomar de rayos, ¿sí? A ver, supongamos la otra situación, a ver. Que pasemos. Imagínense que ahora es al revés. Ahora pasamos de agua a aire. Esta es la superficie de agua que separa el agua y el aire. Viene un rayo de arriba, golpea la superficie. Automáticamente se activa una normal. Automáticamente se activa una normal. ¿Qué es lo que va a pasar con el rayo? Obviamente, como estamos pasando a otro medio, se va a refractar. Pero ¿para dónde se va a dirigir ahora el rayo? Este es el ángulo incidente, ¿no? El rayo refractado se va a alejar de la normal. ¿Sí? Cuando el rayo incidente venga de un medio mayor, en este caso sería que N2 es más grande que N1. No, acá es N1, ¿no? Vamos a considerar N1 arriba. En este caso, N1 es mayor que N2. Cuando el índice de refracción sea más grande, cuando venga el rayo de ahí, o sea el rayo incidente, golpee una superficie menos densa,
lo que va a pasar con el rayo refractado es alejarse de la normal. Se va a refractar, obviamente, pero se va a alejar de la normal. ¿Mm? Y este es el ángulo refractado. Siempre el ángulo refractado es el rayo con la normal. El ángulo incidente es el rayo con la normal. Ahora lo que hace el rayo es alejarse, cuando estamos pasando de un medio más denso a un medio menos denso. Ahí tienen dos ejemplos. Entonces, si pasamos de un medio menos denso a más denso, el rayo se acerca a la normal. Si pasamos de un medio mayor a otro, el rayo se aleja de la normal. Bien, ¿qué más tendríamos que saber de esto? ¿Mm? ¿Qué más tendríamos que saber de esto? Las leyes. No, hay algo más. El ángulo límite. Ahora imaginen esta situación. Esa es la superficie. Supónganse que acá tenemos agua y acá tenemos aire. ¿Sí? Ahora imagínense que acá hay algo brillante abajo del agua. Entonces, esa cosa brillante va a lanzar varios rayos con la superficie, ¿o no? Entonces sacamos ahí un primer rayo que golpea la superficie. Automáticamente, ¿qué se activa? Una normal. Bien. Entonces, el ángulo incidente es con la normal y el rayo. Este es. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el rayo refractado, se refracta, pero ¿qué es lo que hace? ¿Se aleja o se acerca de la normal? ¿Cómo es el medio del agua comparado con el aire? Es menos denso, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esta situación. Si estamos pasando de un medio más grande a un medio menor, lo que hace el rayo es alejarse de la normal, ¿sí? Lo que hace el rayo es alejarse de la normal. Ese es el rayo refractado. ¿Y cuál es el ángulo? Ese es el ángulo de refracción. Ahora va a haber otro rayo que sale del mismo punto luminoso y que llega a este punto. De ese punto se genera otra normal. Tenemos entonces el rayo incidente. Entonces nuevamente tenemos un ángulo incidente con la normal. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el rayo? Se va a seguir alejando de la normal. ¿Sí? Vamos a hacer con otro ángulo un poquito más grande. Se va a alejar más de la normal. Ahí tengo mi nuevo ángulo refractado y esta es la superficie. ¿Sí? Entonces, ahora tengo mi nuevo rayo acá. ¿Qué es lo que está pasando? El ángulo de refracción está aumentando, ¿sí? El ángulo de refracción está aumentando. Hasta que, si nosotros nos alejamos más del punto luminoso, vamos a ver un rayo en un punto donde se genera nuevamente una normal. Se genera nuevamente una normal. Este es mi nuevo rayo incidente. Este es mi ángulo incidente. La normal con el rayo. ¿Y ahora qué va a pasar con el rayo refractado? Y se hizo prácticamente ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo total? Si sigue bajando. Fíjense que va bajando, ¿no? Va haciendo esto. Hasta que queda totalmente ¿cuánto? 180. 90 grados con la normal. ¿Sí? 90 grados con la normal. Acá tiene un ángulo agudo, acá tiene un ángulo agudo un poco más grande, pero hasta que llega un punto donde el ángulo de refracción es de 90 grados. Ese ángulo que genera el ángulo de refracción de 90 grados se llama ángulo límite. ¿Sí? Este ángulo que genera el ángulo de refracción de 90 grados se llama ángulo límite.
Cualquier ángulo que supere, escuchen bien esto, ¿no? Cualquier ángulo que supere al ángulo límite, lo que va a pasar ahora es esto. Supónganse que lo estoy haciendo más abajo. Yo estoy acá, tengo mi rayo y ya llegué al ángulo límite, ¿sí? Ya tengo su normal y estoy en ¿dónde? Estoy con el ángulo de 90 grados de refracción. Ese es el rayo refractado. Acá está el ángulo de 90. Este es el rayo incidente. Este es el ángulo incidente. Cualquier ángulo que supere al ángulo límite, lo que va a pasar ahora es una reflexión. O sea, lo que va a pasar con los rayos, van a chocar con la superficie del agua, y se van a reflejar. Se van a reflejar. Ahí. O sea, van a chocar en la superficie, se va a generar una normal y el ángulo de incidencia va a ser igual ¿a quién? Al ángulo de refracción. O sea, el rayo se refleja. Escuchen bien esa frase. Cualquier ángulo que supere al ángulo límite, lo que va a pasar con los rayos es que se va a reflejar. El rayo se refleja. Ya no aguanta más, ya superó el ángulo de los 90. Entonces los rayos empiezan a reflejar. Y estamos en la primera situación. Acá. Ya se rompe todo lo que es la refracción. ¿Sí? Porque hasta acá podríamos decir que era refracción. Un poco más de ángulo que le damos al incidente, ya el rayo se empieza a reflejar. Bueno, vamos a resolver un ejercicio o a ver qué más tenemos para hablar. No, todavía no terminamos, ¿sí? Esto sería todo lo que es luz. Esto sería todo lo que es luz. Pero hay algo que me estoy olvidando. ¿Cómo calcular esos ángulos incidentes y de refracción? ¿Cómo calcular los ángulos incidentes y de refracción? ¿Qué aplicamos? La ley de Snell o Snell, algunos le dicen así. La ley de Snell o de Snell nos dice que el índice de refracción de donde incide, o le podemos poner 1, por el seno del ángulo incidente es igual a ¿qué? Al índice de refracción número 2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces, cuando vayamos a calcular ángulos de refracción, tenemos que aplicar la ley de Snell. Y si nosotros queremos calcular el ángulo límite, ojo que para el ángulo límite siempre tiene que decir que el rayo incidente, o sea, el índice de refracción, así pongamos, el índice de refracción del rayo incidente tiene que ser mayor, sí o sí. ¿A quién? Al índice de refracción N2. El índice de refracción del rayo incidente tiene que ser mayor al índice de refracción del segundo medio o al N2. Si no, no se va a producir el ángulo límite, no vamos a poder encontrar el ángulo límite. Por eso el rayo incidente siempre tiene que salir de un medio más denso y entrar a un medio menos denso. Y también lo podemos aplicar o podemos calcular con la ley de Snell. ¿Sí? Calcular el ángulo límite también podemos emplear la ley de Snell. Solo que ahora me queda aplicar en la segunda parte seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? Acá me quedaría seno de 90. O sea, el ángulo quedaría ángulo de 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, acá este valor se haría 1. Lo único que me quedaría calcular es el ángulo incidente. Porque esto en teoría ya lo tengo que saber, esto también ya lo tengo que saber.
¿Y cómo se pasa el seno para el otro lado? ¿Cómo pasa el seno para el otro lado? Si yo quiero despejar el ángulo. Qué sé yo, les queda así, seno de incidencia, pero yo quiero saber el ángulo, entonces el seno, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Mm? Pasa como arcoseno, ¿sí? El seno de incidencia, es el ángulo, el seno pasa al otro lado como arcoseno. Eso ya es matemática, ya vamos a ver en los ejercicios. Bueno, ¿quedó claro toda esta parte de luz? Sí, profe. Bien, tengan en cuenta esto, porque vamos a hacer ejercicio también. Vamos entonces por lo que es sonido. Vamos a volver a repetir lo que es sonido. Ya sabemos que es una onda. Toda onda no transporta materia, sino que transporta energía, ¿sí? En este caso el sonido, vamos a usar lo que es la energía que transporta el sonido. ¿Sí? Son ondas sonoras, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros tenemos que estudiar. Ya sabemos que es una onda longitudinal. Es una onda longitudinal que se propaga en sentido y dirección, ¿sí? En el mismo sentido y dirección de la propagación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa necesitamos saber del sonido? Por ejemplo, algunas cualidades, algunas características. Por ejemplo, la amplitud. La amplitud del sonido. ¿Qué significa que yo aumente o disminuya la amplitud del sonido? Que es una característica de una onda. Cuando hablamos de la amplitud, estamos mencionando acerca de la intensidad de sonido. En otras palabras, estamos diciendo de que si es fuerte o es un sonido o débil. No es lo mismo que yo diga esto, no es lo mismo que yo diga esto, ¿sí? Entonces, estamos ahí, al sonar un poco más fuerte, estoy aumentando la amplitud. El sonido sale más fuerte. El sonido sale más fuerte. Cuando yo doy con más fuerza, o sea, le transmito más energía, se transmite más amplitud, por lo tanto el sonido sale más fuerte. ¿Qué otra cosa es otra característica del sonido? La frecuencia. ¿Qué característica o qué parámetro involucra lo que es la frecuencia? Y lo que es el tono. ¿Sí? Puede ser que yo hable así o puede ser que yo hable así, ¿sí? Medio finito. Entonces puede ser grave o agudo. Entonces eso depende de la frecuencia. El tono de voz, el tono del sonido, es que si es grave o agudo. Si aumenta la frecuencia, tengo un sonido grave. Si disminuye la frecuencia, tengo un sonido. Si aumenta la frecuencia es grave, si disminuye la frecuencia es agudo. Y acá si aumenta la amplitud es fuerte, si disminuye la amplitud es débil. ¿Y qué otra cosa? También puede ser el timbre, ¿sí? Pero el timbre es lo que ustedes pueden comparar los tipos de sonido. Pueden comparar el sonido de qué? De un violín con un contrabajo. ¿Vieron que no suena igual? Y porque tienen formas de ondas diferentes. ¿Sí? Tienen formas de ondas diferentes, tienen una vibración diferente
a las otras. O sea, eso es lo que hace caracterizar el timbre de cada instrumento o el timbre de cada voz que tiene cada uno. ¿Mm? Cada uno o cada timbre tiene una onda diferente. Uno puede tener una onda así, la otra puede tener algo así. La cuestión es que es la característica que uno puede distinguir a los tipos de sonido. ¿Mm? Bien. Una cosita de la frecuencia que tenemos que destacar es que la frecuencia no se modifica con el medio, ¿sí? La frecuencia no se modifica con el medio. ¿Quién sí se modifica con el medio? La velocidad y la longitud de onda. ¿Mm? Eso para que tengan en cuenta nada más. La frecuencia no se modifica con el medio. Lo que sí se modifica con el medio es la velocidad de propagación y la longitud de onda. Bueno, ¿qué más podemos decir del sonido? ¿Mm? Que vamos a tener una intensidad acústica. Esa intensidad acústica la vamos a medir nosotros por decibeles. ¿Sí? Esa es la unidad de la intensidad acústica. La intensidad acústica es nada menos que la energía que transmite la onda, dividido el área por el tiempo. En otras palabras, hablando de unidades, joule sobre metro cuadrado por segundo. ¿Cuánta energía se transmite por ese área y en cada segundo? ¿Sí? Para eso nosotros tenemos lo que se llama un umbral. ¿Sí? Nosotros tenemos un umbral, un mínimo número de intensidad. ¿Sí? Tenemos un mínimo número de intensidad que podríamos decir que es la mínima intensidad audible para el ser humano, que es ¿cuánto? Lo vamos a representar como I sub 0. ¿Cuánto es ese valor? Es 1 por 10 a la menos 12 watt sobre metros cuadrados. Esa es la mínima intensidad audible del ser humano. I sub 0. Entonces, para nosotros calcular un nivel de sensación, un nivel de sonido, que es lo que nosotros vamos a percibir, y va a ser de esta manera. El nivel de sensación que nosotros vamos a percibir cuando escuchamos un ruido va a ser igual a ¿qué? A 10 veces o 10 decibeles por el logaritmo decimal ¿de quién? De la intensidad de sonido que vamos a recibir sobre la mínima intensidad audible que tiene el ser humano, que es I sub 0. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a percibir, vamos a sentir. Si un ser humano, si un sonido supera los 120 decibeles, si un sonido supera los 120 decibeles, ya para nosotros puede ser perjudicial. Podemos tener daños en nuestro oído. O sea que el ser humano solamente puede sentir hasta los 120. Hasta ese valor ya vamos a sentir molestias, pero ya superando ese valor ya hasta podemos tener daños. ¿Sí?
solamente el ser humano puede aguantar hasta los 120. Bien, una fórmula general de intensidad acústica es nada menos que la intensidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. La intensidad acústica es nada menos que la potencia sobre el área. ¿Mm? La potencia en que se mide en watt, el área en que se mide en metros cuadrados. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, eso sería entonces por la parte de intensidad acústica. Y luego, bueno, ustedes que solamente los de chicos de CISALE, que se les agrega lo que es el efecto Doppler. ¿Mm? El efecto Doppler. El efecto Doppler depende, ¿no es cierto?, de una fuente que emite una frecuencia, ¿sí? Esas ondas sonoras están mal como la voy a representar, porque en realidad son esferas, ¿sí? Yo tendría que dibujar esferas, pero acá es medio complicado dibujar esferas. O sea que directamente voy a representar en formas de círculos. ¿Mm? Bien, esto es la longitud de onda. ¿Mm? Entonces, imagínense que viene una ambulancia que viene sonando a todo lo que da. Y nosotros estamos parados acá. Entonces, si la ambulancia pasa por al lado de nosotros, la frecuencia que emite esa ambulancia va a llegar a nosotros con mayor fuerza, ¿sí? Por lo tanto, el sonido va a aumentar. ¿Mm? Nosotros sentimos a veces cuando pasan los autos y pasan al lado de nosotros y hacen este sonido, a ver. Y se va. ¿Por qué? Porque ese auto está emitiendo una frecuencia, ¿sí?, que a medida que se va acercando a nosotros, esa frecuencia se la siente más. ¿Mm? Por lo tanto, el sonido se lo percibe de una mayor fuerza. ¿Estamos? Entonces, uno avanza, puede ser que uno avance y este también avance, o uno esté en reposo y el este esté en reposo. ¿Mm? Entonces, para eso, para poder saber más o menos cuánto es la frecuencia que uno percibe y cuánto es la frecuencia que uno podría estar emitiendo, tenemos la ecuación del efecto Doppler, que nos dice que la frecuencia, que lo que va a sentir el observador, es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente por, vamos a poner acá, la velocidad del sonido más o menos, ¿sí?, la velocidad del sonido más o menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a dibujar un poquito más real. Para que se vea cómo es el tema. Entonces de acá se está emitiendo unas esferas. ¿Mm? ¿Ven acá la longitud de onda cómo disminuye? Si disminuye la longitud de onda, aumenta la frecuencia, ¿sí? Entonces esta ambulancia está llevando mucha frecuencia cuando está avanzando hacia nosotros. Tiene una velocidad, esto puede tener una velocidad también. Bien, ¿qué tenemos que saber o cómo aplicamos esta formulita? ¿Por qué puse más o menos? Porque tenemos que considerar o tener en cuenta dos consideraciones, ¿sí? Primero que nada, la formulita va a quedar de esta manera. Si el observador está fijo, ¿cuánto vale su velocidad? Vale 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la ecuación?
Me queda la frecuencia que se percibe el observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, esto se hace cero, o sea que desaparecen los signos, sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Y acá tenemos que tener en cuenta algo. ¿Qué signo ponemos ahí? Más o menos. Y acá vamos a aclarar eso. Si la fuente se acerca, tomando en cuenta de que el observador está fijo, ¿no? Tomando en cuenta de que el observador está fijo. Si la fuente se acerca, van a elegir el signo negativo. ¿Mm? Si la fuente se aleja, van a elegir el signo positivo. Caso contrario, pasaría si ahora el que está quieto es la fuente y el que se mueve es el observador. ¿Mm? Si ahora el observador, ¿sí? Tomando en cuenta que la fuente está quieta, si la fuente está fija, vamos a tener esta consideración. ¿Mm? Vamos a poner F. Ahora, ¿cómo me quedaría la ecuación? La frecuencia que va a percibir el observador es igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, más o menos. Ahora ya el observador tiene velocidad. ¿Mm? La velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. ¿Por qué ahora anulamos esta? Porque ahora la velocidad de la fuente es cero. ¿Sí? Y ahora tenemos que volver a hacer esto. ¿Qué signo elegimos? Y vamos a decir esto. Si ahora el observador que se está moviendo se acerca, es positivo. Si el observador se aleja, es negativo. Y esas son las consideraciones de signo que tienen que tomar. ¿Estamos? Obviamente que si los dos se están moviendo van a poner las dos velocidades. Pero creo que con esto bastaría para que realicen los ejercicios. Bueno, ¿quedó claro esta parte? Sí, profe. Bueno, esto tienen que tenerlo así como fórmula, ¿sí? En la hoja de fórmula. Así tal cual, escrito con esto. Los chicos de si sale. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Para ir a rendir, ¿podemos llevar la hoja con fórmulas? Y no, creo que no. A ver, no sé si los de UBA 21 creo que no pueden directamente. Los de única y si sale, no sé la verdad. Pero yo creería que no. Ah, ok. Yo estaría, no sé, tendría que preguntar bien eso. Pero lo de UBA 21 sí sé que no puede. Bueno, vamos entonces por un ejercicio. A ver, algunos cuantos. Bien, vamos por el punto número 1 de ondas, luz y sonido. Dice, halla la frecuencia y la velocidad de propagación que tiene un rayo de luz en el agua, sabiendo que en ese medio su longitud de onda es de 368 nanómetros. Bueno, ¿qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo la frecuencia y la velocidad de propagación. Y nos están dando el índice de refracción del agua, que es 1,33, y nos están dando la velocidad de la luz, pero nos están dando en kilómetros por segundo, ¿no? Yo les mencioné que la velocidad de la luz era 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, por eso es que cambia el número. Bueno, vamos a poner los datos que tienen, a ver.
tienen una longitud de onda de 368 nanómetros. Un lambda de 368 nanómetros. ¿Mm? ¿Qué más tienen? Tienen un índice de refracción de 1,33, que es en el agua, y tienen la velocidad de la luz como dato. Yo la voy a poner directamente en metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, ¿qué ecuaciones tendríamos que usar para encontrar la, ¿qué te pide? La frecuencia y la velocidad. Si tenemos el índice de refracción y tenemos la velocidad de la luz, aplicamos la ecuación del índice de refracción. ¿Qué nos dice? Que el índice de refracción es la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación en el medio. Esto es lo que tenemos que encontrar. ¿Mm? Pasa multiplicando, pasa dividiendo. C sobre N. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Dividido el N, ¿cuánto es? 1,33. ¿Cuánto vale entonces la velocidad de propagación? 3 por 10 a la 8 dividido 1,33. Eso me da 225 millones 563.909,8 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos pide? Nos pide la frecuencia. ¿Mm? Nos pide la frecuencia. Bueno, la frecuencia, ¿nosotros de dónde la podemos sacar? Tenemos dos formulitas para calcular frecuencia. En este caso no nos están dando periodo, así que no usamos esa rama. Vamos por el otro lado de cómo sacar la frecuencia. Teniendo la velocidad de propagación, teniendo la velocidad de propagación, teniendo la longitud de onda, despejo la frecuencia. Entonces yo sé que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Despejo la frecuencia, entonces ¿qué me queda? Que la frecuencia es la velocidad de propagación sobre el lambda. El lambda es 368 nanómetros. Yo lo tengo que llevar a metros. 368 nanómetros. ¿Cómo hago para pasar a metros? ¿Qué equivalencia agarro? Nano, ¿a la cuánta es? A la menos 3, a la menos 6. A la menos 9. A la menos 9, ¿sí? Entonces, un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Nanómetro, te queda solamente entonces 368 por 10 a la menos 9. Eso me da 3,68 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, ahora sí. La velocidad de propagación es ese número grande, ¿sí? 225.593.909,8 dividido 3,68 por 10 a la menos 7 metros. Acá eran metros por segundo. Metro y metro se van. Y la unidad de la frecuencia, esa no la puse, se mide en hertz. 1 sobre segundo es el hertz. Porque fíjense que me va a quedar 1 y me queda el segundo solito. 1 sobre segundo, ahí no me lo pongo al lado. 1 sobre segundo es un hertz. Bueno, ¿cuánto da eso? A ver. 225.563.909,8 dividido, paréntesis, ¿sí? Tengan en cuenta que estos números son grandes. 3,68 por 10 a la menos 7. Eso me da una frecuencia de 6,12 por 10 a la 14 Hz. Ahí me dio como un número, me dio 6,12, pero no es por 10 a la 14.
No, te tiene que dar eso. ¿Pusiste por 10 a la menos 7? Sí. Fíjate bien, te tiene que dar. ¿Mm? Tenés esto dividido todo esto entre paréntesis, ¿no? Por 10 a la menos 7. Te tiene que dar esto. Sí, está bien, te tiene que dar. Fíjate si no tenés alguna función en la calculadora, capaz que te está cambiando el número. Bueno, ese es el resultado. Ahí medio me había olvidado un paréntesis. Dale, dale. Bueno, acá le está dando el resultado en kilómetros, ¿sí? O sea que lo único que tendrían que hacer a este número es dividirlo por 1000. Dividido 1000 les da 225, ¿sí? 225.564. Y ahí estamos. La frecuencia es lo que nos dio a nosotros. Bueno, ahí dice 6,2, 6,13, nosotros nos dio 6,12, la misma. ¿Mm? Bien. Bueno, acá este es un punto muy importante que quizás por ahí en la teoría le puedan preguntar. El umbral del dolor del oído humano, hablando de intensidad, ¿sí? Hablando de intensidad, no de decibeles, ojo que es distinto, ¿es de cuánto? Es de 1 watt sobre metro cuadrado. Eso anótenlo por las dudas. Ustedes chicos de UA21. Porque como acá le pueden poner por múltiple choice, ¿sí? A ver. A ver cuál hacemos ahora. Un watt metro cuadrado decía, ¿no? Sí, 1 watt metro cuadrado. 1 watt metro cuadrado. Bueno, a ver, vamos a esto de sonido, ¿sí? Ya que están ahí nomás. Si un sonido tiene una intensidad sonora de 2 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, ¿cuál es su nivel de sensación sonora? ¿Mm? Sabiendo que el umbral de intensidad mínima de la persona es de 1 por 10 a la menos 12. Bueno, ¿qué formulita tenemos que emplear cuando nos dan nivel de sensación? Esta. ¿Sí? ¿Qué cantidad de decibeles vamos a percibir? Bueno, entonces el nivel de sensación es igual a 10 decibeles por el logaritmo decimal de la intensidad sobre el I sub 0. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. 10 por el logaritmo decimal de la intensidad que nos están dando acá, que es de 2 por 10 a la menos 8, sobre el I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12. Las unidades son las mismas, se van a simplificar. Acá les va a quedar un número nada más. Bueno, a ver cuánto les da eso. 10 por el logaritmo decimal, ojo que es decimal, de esa división. 2 por 10 a la menos 8, dividido, paréntesis, 1 por 10 a la menos 12. 43 decibeles, ¿sí? ¿Así les da? Sí, así. Ahí está. Vamos al punto número 4. Calcule la intensidad acústica del sonido emitido por una máquina operada por un obrero de la construcción que genera un ruido con un nivel de sensación sonora de 86 decibeles. Volvemos a emplear la ecuación. Nivel de sensación, 10 decibeles, por el logaritmo de la intensidad sobre el I sub 0. Ahora lo que nos piden encontrar es esto. ¿Cuánto vale esa I? Acá estamos, ¿no? ¿Qué más nos dan? Nos dan el nivel de sensación, que es 86. El nivel de sensación, que son 86 decibeles.
Bueno, ¿qué hacemos? Esto ya tenemos de datos. Tenemos que despejar esto, ¿sí? Ahora la cuestión es cómo se saca o se rompe lo que tenemos dentro del logaritmo. ¿Mm? A ver si son buenos en matemáticas. Tengo entonces 86, esto es dato. Primero los 10 decibeles lo pasaría dividiendo, ¿o no? Tengo 86 sobre 10, ¿sí o no? Me queda el logaritmo de i sobre i sub 0. ¿El logaritmo cómo pasa para el otro lado? ¿Mm? Fíjense, ¿qué base tiene el logaritmo acá? ¿Es logaritmo qué? ¿Qué base tiene? Base 10. Base 10. Ese 10 que tienen ahí pasa al otro lado como base de potencia. Se convierte en un exponencial, ¿sí? Se convierte entonces al otro lado ahora un exponencial. Eso lo que tienen ahí se convierte, ese 10 pasa al otro lado como 10 como base, pero de la potencia de esto, elevado a esto, a 86 sobre 10. ¿Mm? Desaparece el logaritmo y me queda i sobre i sub 0. El i sub 0 es dato, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, la intensidad de sonido que yo quiero calcular es igual a ¿qué? Al i sub 0 por 10 elevado a la 86 sobre 10. ¿Cuánto vale la intensidad entonces? La intensidad de sonido del umbral mínima de la persona es de 1 por 10 a la menos 12 por 10 a la 86 sobre 10. ¿Cuánto da eso? A ver cómo hacen para... Bueno, estos ya tienen la calculadora, así que no se pueden hacer problema ahí. ¿Cuánto les da? 3,98 por 10 a la menos 4. Bien. ¿Mm? ¿Y en qué se mide la intensidad? Watt sobre metros cuadrados. Y ese es el resultado, ¿sí? No. 3,98 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces, ya si les llega a tocar algo parecido a esto, ya saben cómo resolver. ¿Mm? ¿Qué tenemos acá en el 7 y 8? Bueno, le dejo a ustedes para que hagan el 2, o sea, el 7 digo. Vamos ahora por un ejercicio de refracción. ¿Mm? Vamos por un ejercicio de refracción. Determine la velocidad de la luz en la glicerina. Ojo con esta frase, ¿no? Velocidad de la luz en la glicerina. Sabiendo que el rayo de la luz pasa del aire con un ángulo de incidencia de 30 grados a la glicerina. Origina un ángulo de refracción de 19,88. Nos da la velocidad de la luz de 300 kilómetros por segundo. Bueno, a ver. Estamos en refracción. ¿Qué nos dice el ejercicio? Tenemos que saber la velocidad de la luz en la glicerina. En otras palabras, ahí le están poniendo una trampita, ¿sí? En otras palabras, le están pidiendo la velocidad de propagación en la glicerina. ¿Mm? Es esta velocidad, no es una velocidad de la luz aparte. La velocidad de la luz ya está, ya la conocen. ¿Cuánto es? 300.000 kilómetros por segundo. Lo que le están pidiendo acá es una velocidad de propagación en la glicerina. Dice que pasa del aire con un ángulo de incidencia. Bueno, entonces vamos a suponer que viene de arriba, del aire,
acá está el medio, la glicerina, choca el rayo con la superficie y ¿qué es lo que pasa? Se genera una... ¿Qué se genera? Una normal. Una normal. Entonces, en este puntito se genera una normal. Ahí está. ¿Estamos? ¿Cuál es el ángulo de incidencia que me ponen ahí de ejemplo? De 30 grados, ¿no es cierto? Es el ángulo que tengo ahí. Siempre es el ángulo entre el rayo y la normal. Ese es el ángulo de incidencia. Y ahora me dice que se refracta, ¿sí? Se genera un ángulo de refracción de 19,88. Bueno, estamos pasando de un medio menos denso a un medio más denso, porque obviamente la glicerina es un medio más denso que el agua. ¿Qué es lo que pasa con el rayo refractado? ¿Se aleja de la normal o se acerca a la normal? Se acerca. Se acerca, muy bien. Entonces, se va a desviar de su dirección, porque esta sería su dirección hipotética, y se va a refractar acercándose a la normal, con un ángulo de 19,88 grados. Bueno, ¿qué es lo que me piden a mí? La velocidad de la luz. Bueno, yo ya sé que el índice de refracción del aire, ¿cuánto es? Es 1, eso no me tienen que dar. Ahora lo que me faltaría calcular, ¿quién es? El índice de refracción en la glicerina, que no la sé. ¿Qué aplico entonces? ¿Qué ley aplico para calcular el índice de refracción 2? N igual C sobre B. Pero tenés la velocidad de la luz, pero tenés la velocidad de propagación acá. No, ¿no es cierto? Entonces tenés que primero hacer un paso previo, ¿sí? Primero tenés que averiguar el N2, porque si vos aplicás N igual a C sobre B, no tenés esto y no tenés esto. O sea que primero tenés que calcular esto y luego recién calculas la velocidad. ¿Qué aplicamos entonces? ¿La ley de quién? De Snell. De Snell. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? El índice de refracción. El índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente es igual a ¿quién? Al N2, o sea, el otro índice de refracción por el seno del ángulo refractado. Despejo de acá, el N2. Me queda N1 sobre el seno del ángulo incidente sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo. El N1 vale 1, porque es el aire. Entonces me queda 1 por el seno del ángulo incidente. Seno de 30 dividido el seno de 19,88. ¿Cuánto vale entonces el N2? A ver. Seno de 30 dividido el seno de 19,88. 1,477. 1,47. 1,47 y es un número nada más. Listo. Ya tenés el índice de refracción de la glicerina, que es este. Ahora ya tenés la velocidad de la luz. ¿Despejás quién? La velocidad de propagación. Entonces te queda C sobre N2. La velocidad de propagación y la velocidad de la luz ya sabemos que es cuánto. 3 por 10 a la 8 dividido el índice de refracción, que es 1,47. 3 por 10 a la 8
dividido 1,47. Me da entonces una velocidad igual a ¿cuánto? 204 millones 81.632,7 metros por segundo, ¿sí? Bueno, esto es en metros por segundo, ahí seguro que da en kilómetros. Ahí está. ¿Estamos? Dividen por... Profe, ¿Sí? uno es el ángulo incidente y el otro, ¿cómo se llama? De refracción. Y eso, ¿cómo me doy cuenta? O sea, el incidente es el que está entre la normal Siempre, y... o sea, por eso siempre repito, el ángulo incidente es o sea, el ángulo que me forma aquí el rayo y la normal. ¿Mm? Y el ángulo de refracción es el ángulo que me forma la normal con el rayo refractado. Pero lo que vos tenés que saber es que si el rayo se aleja o se acerca. ¿Cuándo se acerca el rayo a la normal? Cuando pasamos de un medio 1, que es de índice menor, a un índice mayor. ¿Sí? Siempre los ángulos de incidencia y de refracción están con la normal. El rayo con la normal, rayo con la normal. No es este, ni es este. ¿Mm? Por ahí, a ustedes, los de Cisale, les pueden decir que les dan un ángulo que no es el incidente. Ojo con eso, ¿no? Les dice que forma un ángulo con la superficie. ¿Sí? Forma un ángulo con la superficie. ¿Qué sé yo? Le dan acá 60 grados. Ese es el dato que le dan a ustedes en el ejercicio. Le dice, bueno, se forma un rayo llega a una superficie que forma un ángulo de 60 grados. Pero ese no es el ángulo incidente, ojo con eso. ¿Cuál es el ángulo incidente? Si se me forma una normal, ¿cuánto es el ángulo total ahí? 90. 90. Entonces ustedes tienen que concluir que el ángulo incidente es de 30. Así que ahí van a tener que tener cuidado cuando les pongan en el ejercicio que forma un ángulo con la superficie, no con la normal. Ya vamos a ver uno parecido a ese, los que siguen adelante. Bueno, ¿se entendió el ejercicio? Sí. Determine el ángulo límite que se origina entre el aire y el cuarzo, sabiendo que si un rayo de luz pasa del aire al cuarzo, origina un ángulo de refracción de 15,9 grados. El ángulo de incidencia es de 25 grados. Bueno, fíjense que una cosita acá, no sé si notaron. ¿Les dice de dónde parte el rayo? ¿Les dice o no les dice? No, dice que se forma solamente entre uno y otro. Exactamente. Pero ustedes, ¿qué tienen que saber entonces? Que el rayo, cuando hablamos de ángulo límite, siempre parte el de mayor índice de refracción. ¿Estamos? El rayo va a partir del mayor índice de refracción, si no, no les va a dar el resultado. ¿Estamos? Eso tiene que quedar claro. Entonces, bueno, supónganse que lo pueden hacer arriba o lo pueden hacer abajo, como ustedes quieran. Eso ya dependerá de ustedes. Yo lo voy a hacer abajo al cuarzo. Y le voy a poner N1. Arriba voy a tener aire. Y le voy a poner N2. Entonces, viene un rayo del cuarzo. ¿Sí? Viene un rayo del cuarzo. Golpea al medio y se genera una normal. Normal. ¿Sí? Bien. Se genera entonces un ángulo de incidencia ahí, que no lo sé. Pero a mí me están preguntando, ¿cuál es el ángulo? A ver, ¿dónde está? Acá es, ¿no? Determina el ángulo límite que se genera entre el aire y el cuarzo, sabiendo que si un rayo de luz pasa del aire al cuarzo,
Bueno, acá, ¿sí? Acá le están diciendo, ¿sí? Que pasa del aire al cuarzo, que forma un ángulo de refracción de 15,9 grados. ¿Mm? O sea, vamos a hacer al revés acá. En esa primera parte, pero para sacar el ángulo límite tenemos que hacer al revés. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que viene del aire al cuarzo, ¿sí? Ahí. Estamos de acá le pongamos N1 y esto es N2. ¿Cuánto es el ángulo incidente cuando viene del aire al cuarzo? De incidencia de 25. Eso es el ángulo de incidencia. Ahora pasamos a un medio mayor. Se acerca a la normal. Bien, ¿cuánto vale ese ángulo de refracción? 15,9. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Para sacar qué? El N1 lo sabemos, ¿cuánto vale? 1. El N2 no lo sabemos. O sea que esta primera situación nos va a servir para sacar el N2. Nuevamente por la ley de Snell. ¿Qué nos dice? Que el N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al N2 por el seno del ángulo de refracción. Yo necesito el N2, esto pasa dividiendo. Me queda N1 por el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción. Por lo tanto, el N1 vale 1 por, me queda el seno del ángulo de 25 dividido el seno de 15,9. ¿Cuánto da? Uno por el, bueno, ya pongo directamente el seno. Seno de 25 dividido el seno de 15,9. 1,54. Bien. Creo que. Sí, 1,54 y es el número. Es un número nada más. No tiene unidad del índice de refracción. Bueno, ahora sí. Esta primera situación nos sirve para sacar el N2 nada más. Pero cuando vayamos a aplicar el ángulo límite, tiene que ser del cuarzo al aire, sí o sí. Si no, no se va a poder dar. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar nuevamente? Si ahora pasamos del cuarzo al aire, y vamos a tener de esta manera, voy a borrar esto, queda más claro. Entonces viene un rayo del cuarzo, choca con la superficie y se genera una normal, ¿sí? Bien, acá tengo este ángulo, ¿cómo se llama? Ya no va a ser ángulo de incidencia, ¿sí? Es un ángulo de incidencia, pero nosotros le vamos a llamar el ángulo límite, ¿sí? Le vamos a llamar alfa. ¿Qué es lo que va a hacer si paso de un medio mayor a un medio menor? ¿Qué es lo que hace el rayo? Se refracta, pero ¿se acerca a la normal o se aleja de la normal? Se aleja. Se aleja. Y si se aleja de la normal, tiene que ser un ángulo, y ojo que estamos considerando el ángulo límite. Por lo tanto, si es el ángulo límite, se tiene que alejar totalmente formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Entonces, llamamos al ángulo límite el rayo o el ángulo del rayo que me genera que el rayo refractado me forme un ángulo de 90 grados con la normal. ¿Sí? A eso le llamamos ángulo límite. Al ángulo del rayo incidente que haga que el rayo se me forme un ángulo de 90 grados con la normal. Entonces vuelvo a aplicar la ley de Snell, que me dice que ahora le voy a poner N1 acá, ¿sí? Y esto N2. Ya sabemos cuánto vale el N1. Es el cuarzo, es el mismo, 1,54. Me queda 1 por el seno del ángulo límite, alfa, que es igual a ¿qué? Al N2, que es el aire,
que vale 1, por el seno de ¿cuánto? ¿Qué ángulo se formó en el ángulo límite? 90 De grados. 90. ¿Sí? Entonces, esto vale 1. ¿Sí? Esto vale 1. Directamente ni lo tomo en cuenta. El índice de refracción del aire también vale 1. 1 por 1, 1. ¿Mm? Yo quiero saber el ángulo límite. Yo quiero saber el alfa. El N1, que es ¿cuánto? 1,54 pasa dividiendo. ¿Qué me queda solamente? Seno del ángulo límite. ¿Sí? Yo quiero saber el ángulo límite alfa, va a ser, el seno pasa al otro lado como arco seno de 1 sobre 1,54. ¿Cuánto vale el ángulo entonces? Para sacar un ángulo y tomando en cuenta el arco seno o el arco coseno, siempre el denominador tiene que ser mayor que el numerador. Porque si les queda que el numerador es mayor que el denominador, les va a saltar error. ¿Cuánto es el arco seno de 1 sobre 1,54? Profe, no puedo poner el arcoseno. Shift seno. Te sale seno a la menos 1. ¿Te salió? Sí, sí, ahí salió. Bueno, entonces pones paréntesis y pones 1 dividido 1,54 y cerrás paréntesis. ...40,5 grados. ¿Así les da? Sí. Bueno, ese es el ángulo que me forma, que hace formar un ángulo de 90 grados entre el rayo refractado y la normal. A eso le llamo ángulo límite. ¿Mm? O sea que ni siquiera tuvimos que usar el índice, la velocidad de la luz. Bueno, les dejo a ustedes para que hagan el 10, ¿sí? Estamos en el 10. Vamos ahora un ejercicio un poco más complicado, un poquito más complicado, no es tampoco la gran cosa. Pero tengan en cuenta que suelen poner muchas veces estos, algo parecidos a estos. Un haz de luz monocromático proviene del agua e incide sobre el aire con un ángulo de 30 grados. Entonces, yo tengo la superficie, un rayo viene del agua, voy a decir que el agua está abajo, golpea la superficie y se genera una normal. Siempre el ángulo de incidencia está en el rayo con la normal. ¿Sí? Bueno, y fíjense que no les dice el ángulo de refracción. Solamente nos dice que se desvía 15 grados nada más. Se desvía 15 grados. O sea que, esta es la dirección del rayo, ¿sí? Esa es la dirección del rayo. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? 30. Este ángulo vale 30 grados. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan a ustedes? Hagan una línea de puntos que sería la representación de la dirección del rayo. Y en teoría, si seguiría hasta el otro medio con la misma pendiente, seguiría de esta manera. Pero ¿qué es lo que hace el rayo? Se desvía ¿cuánto? Se desvía 15 grados. Y ahora, ¿para dónde lo hago? ¿Para la izquierda o se desvía 15 grados para la derecha? ¿Para dónde pasa el rayo? No llegué a leer cuál era la otra composición. El rayo, el aire, ¿sí? Acá tenemos aire arriba. Se aleja de la normal. Se aleja, muy bien. Exactamente. Sería entonces la izquierda o sería la derecha. Estamos de agua, ¿no es cierto? Estamos en agua
y acá tenemos aire. Entonces lo que hace el rayo es, esta es la dirección original del rayo. Como ahora estamos pasando a un medio menor, lo que hace el rayo se aleja. ¿Mm? Bien, se aleja. Esto entonces lo borremos. Entonces, ¿cuál es el ángulo de refracción que tenemos que sacar nosotros? Desde el rayo hasta ¿dónde? Hasta acá, Hasta la normal. hasta la normal. Ese es el ángulo de refracción. Bien, ¿cuánto tenemos acá? Ahí tenemos 15 grados. ¿Sí? Ahí tenemos 15 grados. De la dirección original tenemos 15 grados. Bueno, a ver. Pregunta, ¿cuánto vale el ángulo? A ver. Tenemos la dirección. Sí, ¿no es cierto? Esta es la original. Ahora, tenemos acá 30 grados. ¿Dónde están los 30 grados ahora? ¿Dónde están los 30 grados ahora? ¿Están ahí o están acá? ¿En la 1 o en la 2? Fíjense esta situación. Imagínense que viene ahí una línea corta, entonces yo pongo acá un ángulo alfa. ¿Dónde más está el ángulo? ¿En 1, en 2 o en 3? ¿Dónde está el ángulo alfa? ¿Dónde se repite el ángulo alfa? En 2. En 2. ¿Por qué? ¿Por qué se repite en 2? ¿Cómo son esos ángulos? Iguales. Son ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? El alfa y el 2 son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, alfa y 2 son ángulos iguales. ¿Y en dónde está entonces el ángulo de 30? ¿Acá en 1 o acá en 2? En 1. En 1, muy bien. O sea que este ángulo de la dirección original, ¿sí? De la dirección original con la normal vale 30 grados. ¿Sí? Esto también vale 30 grados. Pero ahora le tenemos que sumar los 15 de desviación. ¿Sí? Esa es la dirección original y estos son los 15 de desviación. Entonces, ¿cuánto es el ángulo de refracción realmente? 45 grados. 45 grados. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya sabemos cuál es el ángulo de refracción. ¿Qué hacemos entonces? Calcule el ángulo límite del agua respecto del aire. ¿No? ¿Eso ya lo hicimos? No, ¿no? Bien. Bueno, ya tengo el ángulo de refracción, ya tengo el ángulo de incidencia. Vuelvo a aplicar nuevamente la ley de Snell. O sea, esta situación es para sacar la ley de Snell. Y también obviamente la puedo usar para aplicar el ángulo límite, porque estoy yendo de un menor, de una mayor medio de densidad a una menor densidad. Bien, entonces, ¿qué digo? N de incidencia 1 por el seno de 30 grados, que es el ángulo de incidencia, es igual a ¿qué? Al N2 por, ya sabemos que el ángulo que tuvimos que deducir acá es de 45 grados, seno de 45 grados. Bueno, ¿cuánto vale entonces el ángulo que tenemos en el agua? A ver, el ángulo, el N de 2 vale 1, ¿no es cierto? Que es el aire. Me queda entonces que N1 es seno de 45 sobre seno de 30. A este le llamo N1, ¿no? Y a este N2. ¿Cuánto vale el índice del agua? 1,33. Bien. 1,33. Si uno ya sabía el valor, ya directamente lo ponía así.
Pero bueno, no está de más analizar esto porque obviamente les pueden dar otro tipo de ejercicio donde tengan que deducir el ángulo. ¿Mm? Y ahora sí, tomando en cuenta el índice de refracción del agua, ¿puedo sacar el ángulo límite o no? El ángulo límite, ¿cuál es? El ángulo que hace que el rayo refractado forme un ángulo de 90 grados con la normal. Entonces, ¿qué digo? N1 por el seno de ese ángulo límite, que le voy a llamar alfa, igual a quién? Al N2 por el seno de, si estoy analizando el ángulo límite, ¿cuánto vale el seno del ángulo refractado? 90, ¿sí? Ahora estoy en esta situación. Está la normal, ese es el ángulo alfa, y el rayo queda formando un ángulo de 90, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El N2 vale 1, esto vale 1, por lo tanto me queda el seno de alfa 1 sobre el N1. ¿Cuánto es el N1? El del agua. 1,33. 1,33. Bueno, hago lo mismo. El alfa, el ángulo límite, va a ser igual a que el arco seno de 1 sobre 33. Arco seno de 1 sobre 33. No, ¿qué puse? Arco seno de 1 dividido 1,33. 48,75 me da. Bien. 48,75 grados. Ah, bueno, 47 dice. Ah, no, ¿no era ese? No, era este. 45 grados, dice, qué raro, a ver. A ver, permíteme un momentito. Porque este yo ya lo acabo de hacer. A ver, ¿qué tenemos entonces? Tenemos 30. Verifiquemos acá, porque me parece que hay algo raro acá. A ver, tenemos 30, tenemos 30. ¿Mm? Si estamos pasando de un ángulo de un lado mayor, acá te da 1,33. Seno de 45 dividido seno de 30 es 1,4, ¿sí? 1,41. Entonces ya tenemos que cambiar todo. Uno coma 41 y 1,41. Ahora sí. Shift seno de 1 dividido 1,41. Y ahí está, ¿sí? Ahora sí. $45,17 grados. O sea, en otras palabras, 45,2. ¿Mm? Bueno, ¿quedó claro el ejercicio? Sí. ¿Sí, chicas? ¿Las demás? Sí. Bien. A ver, vamos por otros, que sea algo diferente, a ver. A veces dice acá que es medio tramposo. Sí, justamente es tramposo porque les pide un ángulo reflejado. Fíjense, ¿qué valor tendrá un ángulo reflejado sabiendo que un haz de luz monocromático incide del cuarzo al aire con un ángulo de 47? ¿Cuánto es su ángulo de reflexión? 47 grados. ¿Estamos? O sea, es algo teórico más que nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que el ángulo de reflexión es el mismo, o sea, el ángulo incidente de reflexión es el mismo ángulo de reflexión, o sea, son iguales. No hace falta calcular nada.
Ya directamente con leer que el ángulo de incidencia es de 47, si estamos hablando de que se refleja, el ángulo de reflexión es el mismo. ¿Mm? Tengan en cuenta eso. A ver qué más tenemos. Dice, determine el ángulo límite de dos medios sabiendo que la velocidad de uno de ellos es de 225 km por segundo y el otro es de 240 km por segundo. Y nos dan de dato la velocidad de la luz. ¿Qué deberíamos hacer ahí? A ver si la pueden agarrar. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Nos están dando qué velocidades. Dice que son las velocidades de los medios, ¿sí o no? En otras palabras son, o es la velocidad de, tengo la velocidad de propagación 1, que es ¿cuánto? 225.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad de propagación 2 es de ¿cuánto? 240.000 kilómetros por segundo. Y para sacar un ángulo límite, ¿qué necesitamos? Primero que nada, ¿qué necesitamos? Aparte de hacer la representación de los rayos, ¿qué necesitamos? Un ángulo de incidencia, Aparte de eso, una normal. aparte, ¿lo tenemos? ¿Mm? No, ¿no es cierto? No, Pero nos están dando las velocidades de propagación en cada medio. ¿Lo podemos sacar? Sí, ¿no es cierto? Porque yo sé que n1 va a ser que la velocidad de la luz dividido este número. ¿Mm? Dividido la velocidad de propagación en el medio 1. Y n2 va a ser que la velocidad de la luz dividido la propagación del medio 2. Entonces, eso es lo principal que tenemos que sacar para aplicar después los ángulos límite, porque si no tenemos los índices de refracción no podemos hacer nada. Para aplicar la ley de Snell nos pide que el n1, el seno del ángulo incidente, y nos pide que también el n2 por el seno del ángulo de refracción. O sea, sí o sí nos piden los índices de refracción. ¿Cuánto nos da el índice de refracción n1? Bueno, si tomamos en cuenta esta unidad, podemos usarla diciendo que tenemos 300.000 kilómetros sobre segundo, dividido este número, 225.000 kilómetros sobre segundo, y acá hacemos lo mismo. Tenemos 300.000 kilómetros por segundo dividido 240 kilómetros por segundo. ¿Cuánto me da el N1 y cuánto me da el N2? Tengo 300.000 dividido 225.000. El N1 me da 1,33. 1,33. Y el N2 1,25. Entonces, ¿cómo me va a quedar el ángulo límite? Ya directamente, ya como sabiendo que sí o sí el índice de refracción tiene que quedar en el denominador, o sea, el más grande tiene que quedar en el denominador, yo directamente puedo emplear una formulita para resumir, para no estar aplicando nuevamente lo que hice acá, para poner que seno de 90 es 1 y tal cual, ¿sí? Directamente digo que el seno del ángulo límite es el índice de refracción menor dividido el número de refracción mayor. ¿Mm? Entonces,
el ángulo límite va a ser igual a ¿qué? Al arco seno de 1,25 dividido 1,33. ¿Cuánto vale el ángulo límite? 70,02. 70. Ahí está. ¿Sí? 70 grados. Bueno, es aprender a relacionar las fórmulas y aprender lo que nos dan de datos. ¿Mm? Bueno, le dejo ahí para que sigan practicando. Ahí tienen uno más complicado. Y acá les dejo también estos dos para que practiquen cuando se desvía, ¿sí? Eso tienen que practicar sí o sí. Bueno, este es el mismo que estábamos haciendo anteriormente. Solamente tienen que fijarse, ¿sí? A ver, directamente, ¿qué pueden aplicar para sacar el ángulo límite en el ejercicio 19? Seno del ángulo límite es igual a ¿qué? A ver, seno del ángulo límite 1,5. 1,54 dividido 2,40. Bien, ¿sí? 2,42. ¿Cuánto vale el ángulo límite entonces? El arco seno de 1,54 dividido 2,42. Siempre es el índice menor dividido el índice mayor. Rápido, no hace falta plantear nada. Shift seno de 1,54 dividido 2,42. 39,5 grados. Ahí está. ¿Quedó claro todos estos ejercicios de ángulo límite, de índice de refracción? ¿Mm? Una formulita extra que les puedo dar, por ahí les llegan a pedir, es algo que tiene que ver con la frecuencia. Porque por ahí les pueden hacer relacionar con frecuencia también, ojo con eso. Por ahí les pueden hacer relacionar con frecuencia. No se olviden que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Pero también pueden tener que la frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Esas dos tengan a mano, por las dudas. Lamentablemente no hay ejercicios de eso acá, pero tengan en cuenta estas formulitas por las dudas si no pueden sacar por lo que estamos viendo. Bueno, hicimos de sonido nivel de sensación, despejamos la intensidad de sonido, encontramos el ángulo límite, encontramos índice de refracción. Vamos ahora por el efecto Doppler y con eso cerramos. A ver, ¿cuál hacemos? Hagamos este, ya que tiene los dos puntos. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? Entonces está el tren, acá está el observador. El tren viene con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que calcular cuál es la frecuencia que percibe el observador, ¿sí? Cuando el tren se acerca. ¿Estamos? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto es la velocidad del observador? 0. 0, ¿sí? La velocidad del observador es 0. Entonces, ¿en qué situación estamos? Si el observador está fijo y si la fuente se acerca es negativa. Negativo. ¿Estamos? Entonces yo tengo que decir
la formulita del efecto Doppler, ¿sí? La fuente que percibe el observador va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido sobre, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Entonces sabemos que se está acercando. Se acerca. Bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? La frecuencia de la fuente, que es de ¿cuánto? 350. 350 Hz por... ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Media. Promedio. ¿Alguien lo sabe? No. La velocidad del sonido promedio ronda entre los 340 y 350, pero nosotros vamos a decir 340 metros por segundo. Por ahí el ejercicio ya les va a aclarar, ¿no? 339, siempre anda por esos números. La velocidad del sonido es 340, bueno. Ponemos acá entonces 340 dividido 340 menos la velocidad de la fuente. ¿Cuánto es? 20. ¿Cuánto es la frecuencia del observador entonces? Hagamos primero el paréntesis y después multipliquemos, ¿sí? 340 dividido 340 menos 20, eso me da 1,06 por 350, me da una frecuencia del observador de 371,8 Hz. Bien, ahora cuando se aleja, ¿qué signo vamos a cambiar? Solamente el de abajo, ¿sí? El menos por el más. Entonces me queda una frecuencia del observador, que es la frecuencia de la fuente, la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. ¿Cuál es la frecuencia que va a percibir el observador? 350 por 340 dividido 340 más 20. Y en teoría tiene que ser menor, a ver. 350 por, o vamos primero por el paréntesis, 340 dividido 340 más 20 por 350. Y sí, tiene que ser menor. 330,5 Hz. ¿Listo? Bueno, eso nomás tendrían que saber ustedes de efecto Doppler. Eso guárdenlo bien, esta parte. ¿Sí? ¿Dónde está? Guarden bien esta parte, ¿sí? Si los dos tienen velocidades, bueno, los dos van a aparecer acá. Pero es muy difícil que les pongan ustedes eso. Así que solamente vamos a considerar en estos casos que si uno está quieto o el otro está quieto, nada más. ¿Listo, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. Bueno, ¿quedó claro todo entonces? Sí, profe. Listo. ¿Vos, Caro? ¿Quedó claro? ¿Vos que sos de UBA 21? Listo. Bueno, con eso cerramos entonces, ¿sí?